Reciban un cordial saludo autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el día 133 del ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi. Evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE en colaboración con el grupo de investigación ScienceLab. Hoy tenemos una conferencia muy interesante a cargo de Máster en Ciencias, Cristian Garzón, a quien le damos la más cordial bienvenida. Como primer punto, tenemos palabras por parte del doctor Roberto Aguiar. Muy buenas noches. Empiezo indicando que no me siento tan bien. Hoy vine de Manta a Quito y la altura me está afectando. Pero este rato que hemos tenido un preámbulo y he conversado con nuestro conferencista, el máster en ciencias, Cristian Garzón, y me ha dicho sobre qué va a hablar, dije, Dios mío, ya me curé. Ya me curé y dije, Dios santo, esto está interesantísimo y me quedo aquí para aprender y ver de esa conferencia que está requete buena, requete buena. La enfermedad le dejo para después de la conferencia, ahí me vuelvo a enfermar, pero ahorita estoy contentísimo con el tema que nos va a dar. No digo nada más, quiero que le escuchen, es muy buena conferencia, igual a la que nos dio hace algún tiempo. Hace algún tiempo nos dio sobre las plataformas gubernamentales y nos quedamos así también, qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, le agradezco muchísimo al máster en ciencias, Cristian Garzón, por la bondad de haber aceptado dictar esta conferencia, por el tiempo que dedica a la preparación de la misma y también de paso a nuestro futuro doctor Brian Cagua, porque sigue con ese espíritu, con esas ganas de a este ritmo vamos a llegar a las 200 conferencias y más. Bueno, muy gentil y estamos perfecto y yo estoy feliz de la vida. Estaba medio maluquito, me sentía mal, pero luego de ver, de escuchar lo que iba a hablar, ya me curé. Muchas gracias. Eh, bueno, en primer lugar, doctor, que se recupere pronto. El cambio de ambiente, el cambio de clima, este invierno realmente a todos nos afecta. Y claro, ya con esta conferencia vamos a estar con un muy buen ánimo. En realidad, Cristian ha trabajado en proyectos de gran envergadura, proyectos con soluciones fuera de lo convencional y estamos ansiosos de escucharlo. Voy a leer un breve resumen de la hoja de vida de Cristian Garzón. Es de ingeniero mecánico por la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, magíster en Ciencias de la Ingeniería, mención Ingeniería Estructural y Geotécnica por la Pontificia Universidad Católica de Chile, miembro profesional del American Institute of Steel Construction, ISC, codiseñador del nuevo puente sobre el río Upano, puente de 195 metros de longitud que incorpora aisladores sísmicos friccionales de triple péndulo. Ha tenido participación en varios proyectos como especialista estructural. Estimado Cristian, otorgamos la palabra para tu conferencia. Bueno, muchísimas gracias, estimado Brian, por la presentación. A usted, doctor Aguiar, muchísimas gracias por la invitación y por permitirme compartir un poco del trabajo que venimos trabajando en Marcelo Romo Consultores, en este caso, la Junta de Gran Desplazamiento para puentes que incorporan aisladores sísmicos friccionales. No sé si comparto la pantalla, Brian. Sí, ya puedes compartir la pantalla, Cristian. Ok. Muy bien. No sé si podemos observar ya la pantalla. Sí, Cristian, estamos ahora en la diapositiva 1, pero todavía no está en el modo presentación. Ok, perfecto. Ahí estamos en modo presentación. Ok, bueno, muy buenas noches a todos los presentes en esta conferencia. La misma que está dividida en dos temas, en dos capítulos, siendo el primero de ellos la descripción breve de lo que son aisladores sísmicos friccionales de triple péndulo
Y la segunda parte o la segunda etapa de esta conferencia viene siendo la junta de gran desplazamiento como tal. Bueno, empezamos. A la izquierda de esta imagen podemos observar un grupo de aisladores sísmicos friccionales de triple péndulo y a la derecha observamos más bien un espectro de diseño. ¿Con qué objeto está este espectro? Con el objeto de poder explicar un poco de las ventajas, de las bondades que ofrece un aislador sísmico al incorporarse a un puente. Como vemos, como ejemplo voy a poner el puente que no está aislado. Vamos a suponer que un puente no se encuentra aislado. Y vemos que su espectro de diseño tiene una ordenada espectral de alrededor de una gravedad y un periodo de vibración por debajo de 0.5 segundos. A este mismo puente lo vamos a aislar, lo vamos a incorporar a aisladores sísmicos friccionales. Y fíjense que el aumento del periodo de vibración del puente pasa de 0.5 segundos a 2 segundos. Pero obsérvese también qué es lo que pasa con la ordenada espectral. Reducimos prácticamente una gran cantidad de aceleración y pasamos de este punto A1, que es la meseta del espectro de diseño, a este punto A3. Entonces, el beneficio de tener un puente aislado se refleja en la disminución de las aceleraciones espectrales y, por ende, la disminución de las fuerzas provenientes de los eventos sísmicos que están presentes en la subestructura y, por ende, bajan a la subestructura. Este punto A2, esta distancia A2 con A3 es el correspondiente modificación de amortiguamiento que brinda el aislador sísmico friccional. Es importante visualizar esta parte porque el aislador sísmico, aparte de brindarnos una mayor respuesta de desplazamiento de la estructura, también modifica el amortiguamiento propio del sistema estructural. Bueno, en esta imagen podemos observar a la izquierda una ilustración de un aislador sísmico friccional de triple péndulo. En la parte central vemos una vista explotada de los componentes internos del aislador sísmico. Como vemos, las placas azules son placas robustas que se ubican en los extremos del aislador sísmico. En la parte superior vemos la placa base que se ancla a la superestructura del puente. En la parte inferior vemos la misma placa con las mismas características y geometrías, pero esta placa se ancla a la base de la superestructura. Aquí vemos las superficies cóncavas deslizantes mayores, los deslizadores superior e inferior del aislador sísmico y por último observamos el deslizador rígido o el núcleo mismo del aislador sísmico. Podemos decir que el aislador sísmico de triple péndulo es un aislador dentro de un aislador. Como podemos observar, el aislador interno o un aislador pequeño está conformado por los deslizadores superior e inferior y el núcleo y desliza sobre las placas cóncavas externas o mayores del aislador sísmico. Bueno, ¿cuáles son los materiales que se utilizan para la manufactura de los aisladores sísmicos? Las placas detalladas anteriormente se encuentran conformadas por un acero de alta resistencia y baja aleación que satisfacen el estándar ASTM 572 o similares. Mientras tanto que los recubrimientos o las superficies por las cuales deslizan las placas deslizadoras se confecciona o son recubrimientos que cumplan la normativa A240 de grado 304. Este acero es básicamente una aleación de cromo y níquel y aquí hay algo importante que nos brinda este acero, que tiene una dureza Brinell de 201. ¿Qué se logra con eso? Nosotros sabemos que los aisladores sísmicos friccionales tienen que tener la propiedad de soportar cargas provenientes de la estructura bastante fuertes, como se observa en esta parte, ¿no? Entonces, este peso sísmico procedente de la estructura se disipa en áreas relativamente pequeñas, como se observa aquí, que es el área del deslizador interno y el área de los deslizadores internos. Al tener unas áreas bastante pequeñas y unas fuerzas bastante grandes, lo que se logra son presiones extremadamente altas sobre cada una de las placas internas del aislador.
Esto podría traer como consecuencia que se tengan unas posibles punzonamientos dentro de estas superficies, con el objeto de poder remediar esto y de poder controlar estos posibles punzonamientos dentro de las placas del aislador sísmico. Se colocan o se manufacturan estas superficies deslizantes con aceros resistentes a la corrosión, que son aleaciones de cromo-níquel, y cuya particularidad especial es brindar una gran resistencia al aplastamiento con una gran dureza Brilnet, en este caso de 201 unidades. Bueno, pero ¿cómo se ancla el aislador sísmico a un puente? Aquí podemos observar que lo hace mediante pernos A325 galvanizados. Son pernos bastante robustos que tienen que tener la particularidad de soportar y resistir los cortantes que provenientes de los eventos sísmicos, ¿no? Acompañado a este perno de alta resistencia, tenemos estas camisas roscadas, las cuales en el caso de la infraestructura se las ubica antes de fundir. Entonces, lo que hacemos es ubicar estas camisas roscadas que vienen siendo la tuerca de estos pernos dentro del hormigón. Mientras que la parte superior, como se observa, tenemos las mismas camisas, pero si la superestructura es de hormigón armado, no tenemos ningún inconveniente y procedemos de la misma forma que en la subestructura. ¿Qué pasa cuando tenemos estructuras de hormigón, de acero estructural? Estas camisas, por decirlo así, quedan en el aire, ¿no? Más adelante les voy a indicar una ilustración donde tenemos el caso de una subestructura de hormigón armado y arriba una superestructura de acero estructural, para que tengan una concepción global de cómo se ancla el aislador sísmico al sistema estructural. Bueno, pasemos ahora a ver lo que es la aplicación de los aisladores sísmicos dentro de proyectos importantes aquí en nuestro país. Y para ello vamos a tomar como ejemplo el puente Los Caras. El puente Los Caras es un puente que actualmente es considerado el más largo del país. Tiene 1980 metros de longitud. Tiene 2 carriles vehiculares, una zona de ciclovía. A la izquierda podemos observar el puente sobre el estuario del río Chone. Podemos ver la zona del acceso de Bahía de Caracas y la zona del acceso de San Vicente. Este puente estuvo solicitado al terremoto del 16 de abril del 2016 de 7.8 grados en escala de momento. Los accesos del puente Los Caras son accesos no aislados, mientras tanto que el puente mismo que se encuentra por sobre el estuario del río Chone es un puente completamente aislado. A la derecha podemos ver una ilustración de los componentes del puente como tal. En la parte superior vemos el tablero de hormigón, en este caso las vigas potensadas. Seguidamente vemos que esta superestructura se apoya en los aisladores sísmicos friccionales de triple péndulo. Y aquí podemos observar la pila misma del puente. En la imagen de la izquierda podemos ver uno de los procesos constructivos del puente Los Caras. Vemos ya la culminación de la construcción de las pilas y ya se han ubicado los aisladores sísmicos friccionales en esta parte del puente. A la derecha vemos ya el conjunto completo de la estructura como tal. Vemos ya la superestructura compuesta por las vigas postensadas. Seguido a ello, vemos que se asientan por sobre los aisladores sísmicos friccionales. Y por último, vemos el sistema de pilas o subestructura del puente Los Caras. Aquí es importante rescatar que la cimentación de este puente es por medio de cimentación profunda con pilotes prebarrenados con camisa estructural. Bueno, pasemos ahora a hablar de los modelos histeréticos de los aisladores sísmicos friccionales. Estos modelos histeréticos denotan el comportamiento del aislador como tal. En la parte izquierda podemos ver ya el modelo histerético como tal, que lo desarrolló el profesor Constantino con su alumno Jens. Podemos observar que el aislador sísmico describe 5 regímenes en sus etapas de desplazamiento mismo. Vemos los regímenes 1, 2, 3, 4 y 5, y a la derecha podemos ver de una forma más ampliada esta curva histerética. Como se observa, cada uno de los regímenes constan de las curvas que desplazan cada uno de los elementos constitutivos del aislador sísmico.
Por ejemplo, en el régimen 1 se observa que desplazan las superficies 2-3, es decir, el aislador interno. En el régimen 2 podemos ver que desplazan las superficies 3-1, es una combinación de las placas externas mayores y la placa interna. Y el régimen 3 tal vez es el más importante porque en este régimen, en este régimen se puede acceder a los correspondientes desplazamientos tanto de diseño y del máximo sismo considerado, que posteriormente pasaré a explicar, y que son los más importantes para el comportamiento, el performance del aislador sísmico como tal. Vemos el régimen 4, que es el desplazamiento de las superficies 4 y 2. Y por último vemos esta zona 5, que no es para nada recomendable que el aislador sísmico llegue a esta zona. Esta zona 5, como se observa, tiene una gran rigidez y en la parte práctica es la parte, no sé, voy a colocar un puntero. Y ya, aquí en esta zona o régimen 5 podemos ver el gran pronunciamiento de esta curva, ¿no? Que no es más que la rigidez que ofrece el aislador en este régimen. Esto es básicamente cuando el aislador sísmico interno llega o topa el anillo de restricción que se observa en esta parte. Cuando las placas verdes topan a este anillo de restricción, se topa con algo muy rígido. Entonces, por eso observamos este cambio abrupto de la pendiente o de la rigidez. Y como digo, no es para nada recomendable llegar hasta este punto en el comportamiento o desplazamiento propio del aislador sísmico friccional. Continuando con la descripción del modelo histerético, podemos observar ya de una forma matemática cada uno de los regímenes. Podemos ver ya que se describe de una forma de ecuación tanto las fuerzas como los desplazamientos en función de cada uno de los parámetros geométricos y de los coeficientes de fricción de las placas internas del aislador sísmico friccional. Son ecuaciones que son un tanto complejas, pero que son necesarias para describir de una forma analítica el modelo histerético de Constantino Fens. Bueno, pero una vez que nosotros hemos detallado ya los materiales, el aislador sísmico friccional, entre otros parámetros, pasamos ahora a hacernos una gran pregunta y es, ¿cómo yo selecciono un aislador sísmico para un puente? ¿Qué requisitos necesito yo tener para poder seleccionar un aislador sísmico y en este caso friccional de triple péndulo? Para ello voy a poner como ejemplo un caso de estudio, que es el nuevo puente sobre el río Pan. Es un puente de acero estructural de 195 metros de longitud, el cual está asentado en dos cajones grandes que fungen su desempeño en estribos. Y en la parte central podemos observar una pila única que se encuentra sobre la mitad de su luz. Este puente tiene la particularidad de tener dos celosías extremas y se observa cada uno de los elementos constitutivos, como son las diagonales, los montantes o columnas y los cordones inferior y superior de la estructura como tal. Está diseñado para dos carriles vehiculares y sus respectivas aceras. En cada uno de los apoyos encontramos dos aisladores sísmicos friccionales de triple péndulo. Muy bien. ¿Qué es lo que nosotros como diseñadores necesitamos darle como insumo al fabricante de los aisladores sísmicos friccionales? En realidad necesitamos dos factores muy importantes. El primero de ellos es la carga de gravedad, es decir, la carga permanente de la estructura, la carga desgastable considerada como asfalto, todo este conjunto en un 100% de carga como tal. También debemos entregarle un porcentaje de la carga viva, que en este caso es el camión de diseño, adoptándose el camión HS2044, implementado en un 1.25%, un 33% por los efectos dinámicos de impacto y una carga linealmente distribuida que simula el tráfico vehicular de 0.95 toneladas. El segundo de los parámetros que nosotros debemos darle como insumo al fabricante de los aisladores sísmicos son los desplazamientos que nosotros requerimos para un buen performance del aislador y de la estructura como tal.
Para ello, nosotros tenemos que analizar a la estructura bajo dos parámetros muy importantes. El primero de ellos es el sismo de diseño como tal. Y el sismo de diseño para esta estructura no es más que el sismo adoptado por la norma ecuatoriana de la construcción con los respectivos parámetros de zona, los parámetros de suelo, entre otros. Hay que recordar que este puente está localizado en la región amazónica de nuestro país, cerca de la ciudad de Macas, ¿no? Y por ello necesitamos colocar todos los parámetros de la zona como tal. En color azul vemos el sismo de diseño que había explicado anteriormente, y en color tomate vemos el máximo sismo considerado. Nosotros como insumo debemos entregarle al fabricante del aislador los desplazamientos que nos originan la aplicación de los sismos de diseño y también el del máximo sismo considerado como tal. El máximo sismo considerado es el sismo de diseño incrementado con un factor de 1.5. Muy bien, ¿cómo obtenemos estos parámetros anteriormente descritos? Los obtenemos por medio de un software de diseño, que en este caso es el SAP 2000. Como vemos a la izquierda, pues, tenemos los parámetros del sismo de diseño. Obtenemos un periodo de 3.5 segundos y un desplazamiento de 30 centímetros. Mientras tanto que a la derecha podemos observar los parámetros que hemos obtenido tras la aplicación del máximo sismo considerado. Obviamente vamos a obtener el mismo periodo de la estructura, pero como se observa en esta parte, tenemos un desplazamiento mayor en comparación con el de diseño. Es decir, tenemos 45 centímetros y se cumple obviamente el incremento del 1.5 veces el sismo de diseño para el caso del máximo sismo considerado. Nosotros con estos dos parámetros, con estos desplazamientos, ya hemos cumplido como parte de los insumos que debemos entregarle al fabricante de los aisladores sísmicos. Lo anteriormente que obtuvimos mediante el software de diseño, lo podemos también obtener mediante un análisis, una forma analítica como tal. Para ello nosotros debemos de considerar los modelos histeréticos previamente descritos. Con ello nosotros podemos obtener la rigidez efectiva del aislador como tal. De ahí podemos obtener el periodo efectivo que nos brinda el aislador con los mismos parámetros anteriormente descritos. Lo que había manifestado al inicio de esta conferencia, el factor de modificación de amortiguamiento por haber incorporado los aisladores sísmicos como tal. Una vez que nosotros tenemos estos factores, nosotros ya podremos obtener las respectivas ordenadas espectrales en función del sismo de diseño y en función del máximo sismo considerado, modificado ya con los factores de modificación del amortiguamiento como tal. Una vez que nosotros obtenemos las correspondientes ordenadas espectrales para estos dos sismos, nosotros ya podemos obtener los desplazamientos espectrales que son tan necesarios y que se describió en esta lámina obtenidos mediante el software de diseño. Aquí, de una forma analítica, hemos obtenido ya los desplazamientos tanto para el sismo de diseño como el máximo sismo considerado, y lo que obtenemos ya acá es únicamente incorporar el 30% de la dirección ortogonal al cual se está efectuando el análisis. Es decir, en resumen, nosotros podemos obtener los parámetros de desplazamiento que se obtienen tanto con el programa de diseño y como una forma analítica en función de las curvas histeréticas del aislador sísmico funcional. Algo que es muy importante y que debemos tomar muy en cuenta es la fuerza restitutiva que tiene que tener el aislador sísmico. Por decirlo de una forma muy abierta, no debemos de colocar un aislador así porque sí, por decirlo de esta manera. Debemos de cumplir ciertos requisitos y en esta forma el AC710 establece un requisito muy importante para para estructuras aisladas y por ende para aisladores sísmicos. Como se observa, nosotros necesariamente y obligatoriamente debemos cumplir con esta expresión. ¿Qué es lo que nos dice? En este caso, nosotros vimos que en esta lámina, nuestro periodo fundamental de la estructura es de 3.5 segundos. El condicionamiento de AC7 nos dice que nuestro periodo de vibración de la estructura aislada debe ser inferior a 4.90.
En este caso tenemos 3.5 de nuestra estructura, lo que estamos dentro de los rangos. Y con ello también podemos observar que nuestra fuerza restitutiva cumple este parámetro. Este parámetro de fuerza restitutiva es muy importante porque el aislador sísmico debe de ser capaz de transmitir su performance muy elevado hacia la estructura. Con estos dos parámetros nosotros cuidamos de que el aislador, al ser sometido a un evento sísmico severo, regrese a su posición original, a su posición de servicio, podríamos decirlo así, manteniendo la estructura estable. Una estabilidad estructural es muy, muy importante cuando se trabaja con aisladores sísmicos friccionales. Muy bien, algo que debemos también tomar en cuenta son los límites, son los coeficientes de fricción de las placas internas del aislador. Para ello, las placas de fricción deben satisfacer los coeficientes de fricción en sus límites altos y bajos. Los coeficientes de fricción en los límites bajos, en promedio, hacen que el aislador nos entregue desplazamientos mayores y menores fuerzas hacia la cimentación. En el caso contrario, nosotros podemos observar el upper bound, que es el límite superior, que en promedio nos entrega menores desplazamientos, pero mayores fuerzas hacia la cimentación. Como habíamos visto, para este caso, nosotros vemos que este aislador, el desplazamiento de diseño está en 360 milímetros con coeficientes de fricción bajos. ¿Qué pasa con el caso de coeficientes de fricciones altos? Vemos que el desplazamiento de diseño se disminuye en 280. Esto es muy importante tomarlo en cuenta específicamente para los desplazamientos y para los diseños de la subestructura. Es decir, es una combinación. Si yo quiero desplazamientos más grandes, debo de considerar coeficientes de fricción bajos. Si yo quiero la máxima o condiciones críticas para el diseño de la subestructura, debo de considerar coeficientes de fricción altos dentro del aislador sísmico friccional. Los coeficientes upper bound o límite superior de deslizamiento, de las placas de deslizamiento del aislador, están afectados por ciertos parámetros, como por ejemplo, la edad del aislador sísmico, también los factores de contaminación a los cuales está expuesto el aislador sísmico y por ende la temperatura. No es lo mismo tener un aislador, no es lo mismo el performance de un aislador que se lo coloca en este momento que un aislador sísmico que ya se lo ha colocado bajo algún periodo de tiempo. Eso es muy importante conocer por cuanto los comportamientos y performance de los aisladores deben ser registrados por medio de estos coeficientes de fricción y todo siempre guardando los respectivos factores de seguridad para nuestra estructura. Bueno, en este caso vemos que los desplazamientos del sismo de diseño y el desplazamientos del máximo sismo considerado son dependientes de los coeficientes de fricción. Esto hay que tomarlo muy en cuenta. Pasemos ahora a hablar de la capacidad de desplazamiento total del aislador. A la izquierda vemos el máximo desplazamiento del aislador con coeficientes de fricción bajo. A la derecha podemos ver la misma característica, pero con los coeficientes de fricción en un límite alto. Aquí vemos que tenemos las mismas cantidades, tanto a la izquierda como a la derecha tenemos los mismos 967 milímetros como ejemplo para desplazamiento de este aislador. Podemos decir entonces que los desplazamientos totales o máximos de un aislador sísmico no son dependientes de los coeficientes de fricción, más bien son dependientes de la geometría como tal y de las placas internas del aislador sísmico como tal. Bueno, ahora pasemos a describir el aislador sísmico diseñado para el puente UPAN. Aquí podemos observar a la izquierda la constitutiva ya del aislador adoptado para el proyecto como tal. Estas curvas son provenientes de la empresa EPS, que es Quake Protection Systems, que son los fabricantes de estos aisladores. Podemos ver aquí la curva constitutiva del aislador después de haber efectuado las pruebas respectivas en los laboratorios de la empresa.
Aquí podemos observar que tenemos un desplazamiento para el sismo de diseño de 358 milímetros. Hago recuerdo que de acuerdo a nuestro modelo estructural, nosotros habíamos obtenido 30 centímetros, lo cual satisface obviamente los condicionamientos del aislador sísmico propuesto por la empresa. Vemos también el desplazamiento del máximo sismo considerado que nosotros obtuvimos del modelo estructural que se observa en esta imagen. Vemos que el máximo sismo considerado obtenido de los laboratorios para este aislador es de 650 milímetros, por lo cual satisface también a nuestras expectativas como diseñadores estructurales. Vemos también en esta parte central el gran requisito que debemos cumplir siempre para poder resguardar nuestra estructura aislada. Vemos que, por ejemplo, al utilizar la ecuación de AC7, en el cual mantenemos una fuerza restitutiva ordenada de la estructura, vemos que nos da un periodo de vibración de 5.33 segundos. En este sentido, vemos que para nuestros desplazamientos que vienen dados por la aplicación del sismo de diseño, nosotros tenemos 4.26 segundos y para el máximo sismo considerado de 4.61 segundos. Es decir, está todo ok, todo está dentro del rango que nosotros nos habíamos impuesto y que nos garantizan un verdadero performance adecuado del conjunto aislador sísmico con la superestructura y la subestructura ante un sismo máximo considerado que en este caso es el crítico. A la derecha podemos ver algo que es muy importante que se conozca. La empresa EPS nomencla sus aisladores sísmicos bajo este formato, que significa Frictional Pendulum Tripod. Y aquí podemos observar estos dígitos numéricos. Los 3 primeros dígitos refieren al radio de curvatura de la parte de la superficie más grande, es decir, R1 y R4. En este caso, R1 y R4, que son las superficies de deslizamiento más grandes, son iguales, tienen la misma magnitud y en este caso refiere a 156 pulgadas. El segundo grupo de dígitos, que es 46, refiere a DC y el DC es el diámetro de estas superficies cóncavas mayores. El siguiente de los dígitos corresponde a 18 y refiere al diámetro de los deslizadores internos, así como también a su radio de curvatura, que en este caso vemos que se refiere a 18, el DS, y 12 pulgadas en lo que refiere a sus radios. A la derecha podemos observar igual lo referente a los mismos criterios geométricos, pero referidos ya al deslizador interno o núcleo interno del aislador sísmico como tal. Este es un parámetro que debemos tomar muy en cuenta y es una referencia muy grande cuando nosotros tengamos a la mano un aislador sísmico. Nos sirve para darnos una idea global de lo que está dentro del aislador como tal y tener una noción breve de las dimensiones y las geometrías internas que nos ofrece ese aislador como tal. Bueno, una vez que nosotros ya tenemos nuestro aislador sísmico para nuestro proyecto, que es el puente sobre el río Pano, pasemos ahora a describir cómo anclamos estos aisladores sísmicos a la estructura como tal. Bueno, para ello podemos observar a la izquierda es el aislador sísmico que se encuentra en la parte izquierda, que es el estribo, valga la redundancia, izquierda del puente. Aquí podemos observar el montante o columna de la celosía metálica y observamos también el cordón inferior de la celosía, que es el componente horizontal largo de la estructura. Vemos aquí que se ha colocado el aislador sísmico como tal, con sus respectivos pernos que van a resistir el cortante del sismo. No se puede observar, pero dentro de este macizo de hormigón que representa al estribo como tal, ya se han ubicado los respectivos camisas roscadas. Pero en la parte superior vemos que al no tener una superestructura de hormigón, sino más bien estructura metálica, tenemos que obligatoriamente incorporar una placa lo suficientemente robusta para que no exista una transferencia de los esfuerzos adicionales que no sean los referentes al sismo propiamente dicho.
En este caso, como podemos observar, se han colocado estos rigidizadores de tipo trapezoidal, pero estos rigidizadores tienen dos funciones. La primera es aminorar los efectos puntuales de la carga que baja por el montante o columna de esta estructura y tratar de expandir una área más abierta para evitar efectos puntuales sobre el aislador como tal. Otra de las funciones que cumple este rigidizador es brindar una estabilidad local al conjunto de la superestructura con el aislador. Pero hay que tomar en cuenta que estos rigidizadores que se han ubicado en esta zona rigidizan el nudo como tal, pero a la vez son soldados a la superestructura y a la placa constitutiva externa del aislador. Estos esfuerzos térmicos, estos esfuerzos anexos de soldadura no pueden llegar directamente hacia el aislador sísmico. El aislador sísmico única y exclusivamente debe soportar las fuerzas provenientes de los eventos sísmicos. Para evitar estos parámetros o estos esfuerzos anexos, en estructura metálica ubicamos estas placas de color rosado, con el fin de que estos efectos o esfuerzos adicionales no sean introducidos directamente hacia el aislador sísmico como tal. A la derecha podemos observar, en cambio, el aislador en la parte media del puente, es decir, por sobre la pila. Vemos que aquí tenemos dos columnas o dos montantes. Se observa que esta estructura es un espejo, tanto en la parte izquierda como del derecho. Y aquí vemos la zona media del puente como tal. Aquí podemos observar dos columnas de la celosía metálica y también guarda el mismo criterio de la inclusión de estos rigidizadores de tipo trapezoidal. Los mismos criterios que se anotaron para la izquierda se adoptan acá. Podemos ver que el perno de alta resistencia galvanizado se incrusta en esta camisa roscada y queda lo suficientemente fija como para transferir los esfuerzos provenientes de los eventos sísmicos y cargas laterales del puente. Bueno, una vez que hemos descrito lo que conlleva los aisladores sísmicos friccionales, un poquito de su comportamiento, sus geometrías, sus materiales, pasemos ahora a hablar de las juntas de gran desplazamiento sísmico. Aquí es importante hacer mención que cuando se trabaja con aisladores sísmicos friccionales, debemos siempre tener presente que vamos a requerir de unas juntas generosas, de unas juntas grandes. Como ejemplo, vamos a ver ahora las juntas de gran desplazamiento sísmico del puente Los Caras. Como había manifestado anteriormente, el puente tiene dos segmentos, un segmento que es aislado y un segmento que es no aislado. En este caso, los accesos del puente, tanto del lado de Bahía como del lado de San Vicente, son no aislados, mientras que la parte que se encuentra aislada está por sobre el río Chone en este caso. Vemos que la parte aislada ya tiene su aislador sísmico. En la parte no aislada únicamente tenemos un apoyo de neopreno. Y fíjense ustedes la gran junta que nosotros tenemos. Es una gran junta de 50 centímetros, que es considerable, ¿no? A la derecha podemos ver la etapa constructiva de la junta como tal. La junta de gran desplazamiento del puente Los Caras es una junta que se encuentra fabricada 100% con neopren. A la izquierda vemos los elementos constitutivos de esta junta de neopreno. A la derecha vemos en mayor detalle a la junta como tal. Vemos que en los extremos tenemos un neopreno tipo acordeón, cuya función es alargarse o recortarse dependiendo de cómo venga el sismo, si sea de izquierda a derecha o de derecha hacia la izquierda. Vemos la abertura de los 50 centímetros antes descritos y vemos una banda de neopreno cuya función es, de ser el caso en que lleguemos a tener el máximo sismo considerado, esta banda de neopreno se encargará de amortiguar este choque que podríamos tener entre los accesos y la superestructura aislada como tal. A la izquierda podemos ver el modelo constitutivo del aislador sísmico friccional de triple péndulo del puente Los Caras. Para este caso, este aislador nos ofrece un desplazamiento para el sismo de diseño de 35 centímetros,
mientras que para el máximo sismo considerado tenemos 52 centímetros. La junta de gran desplazamiento tiene que ser capaz de soportar o de desplazarse los 52 centímetros, que es el caso crítico para las cargas sísmicas consideradas. Esta ilustración nos indica los estados de las juntas del puente Los Caras. A la izquierda observamos cómo se encontraba la junta en el 2010, previo a su inauguración del puente, mientras que a la derecha podemos ver el estado de la junta en el año de 2016, después del terremoto de Muisde de 7.8 grados en la escala de momento. Como podemos apreciar, vemos que existe ya no una linealidad, como se observa a la izquierda, es decir, hay un desfase entre cada una de las placas del neopreno como tal. En esta parte vemos que se han desprendido ciertos elementos del acordeón del neopreno. Aquí vemos unas ligeras desalineaciones que se ven, ¿no? Esta placa de neopreno, esta punta de neopreno, hay que tomar en cuenta que está muy proclive a que se tienen que hacer muchos mantenimientos constantes, ¿no? El tráfico vehicular, las condiciones de temperatura, las condiciones salinas en las que se encuentra cerca este puente, hace que el mantenimiento que se tenga que dar a estas juntas por el material sea muy exhaustivo y continuo, ¿no? Además, debemos considerar que el neopreno es un material que envejece con el tiempo, ¿no? Bueno, una vez que hemos descrito las juntas de gran desplazamiento constitutivas del puente Los Caras, pasamos ahora a la junta de gran desplazamiento que nosotros proponemos para el puente sobre el río Upán. Esta junta es netamente constituida por elementos de acero estructural, como se observa en esta imagen. A la izquierda podemos ver el estribo, a la derecha el tablero, que es la zona que va a desplazarse de acuerdo al sismo de diseño, el máximo considerado. Esta placa de color cian es la placa medular o principal, y vemos que se está anclando al tablero mediante unos pernos de alta resistencia. Posee estos anillos que se pueden observar, cuya función es la de evitar el desgaste de la cabeza de los pernos, y otra de las funciones también de estos anillos que se observan en esta parte es obligar a disminuir la velocidad de los vehículos cuando pasen por esta zona crítica, ¿no? Vemos que la junta de gran desplazamiento que se propone para el puente sobre el río Upano tiene, de acuerdo a los ensayos de los aisladores sísmicos, debe capaz de desplazarse 650 milímetros para el máximo sismo considerado, y obviamente va a tener la capacidad de poder brindar un desplazamiento de 358 milímetros para el caso del sismo de diseño. Esta junta está fabricada con acero A588, cuyo límite de fluencia es de 350 megapascales. Está anclada por medio de pernos de alta resistencia, como se observa en esta imagen, y satisface los desplazamientos del máximo sismo considerado y obviamente el de diseño. Aquí podemos observar la placa por la cual desliza la placa medular de la junta. Aquí vemos un pequeño destaje cuyo propósito es evitar un desgaste del caucho de los neumáticos de los vehículos que pasen por sobre la junta. Aquí es algo importante hacer notar que el acero no envejece con el tiempo y no requiere de un mantenimiento constante o exhaustivo como tal de la junta. Aquí vemos un slide que nos permite observar dónde se ubica la junta de gran desplazamiento como tal. Vemos la superestructura del puente, la celosía, el tablero, la zona vehicular. Vemos el estribo, vemos el aislador sísmico y vemos aquí la zona de junta de gran desplazamiento. La junta de gran desplazamiento, como habíamos dicho, está constituida en zona fija, que son las placas verdes que se observan, y la zona móvil, que son las placas que deslizan de acuerdo al deslizamiento de la superestructura, en este caso la celosía del puente.
En condiciones normales de servicio, esta placa de gran desplazamiento está separada 650 milímetros, es decir, todo el tiempo va a trabajar en estas condiciones, separada siempre 650 milímetros, salvo los sismos que puedan darse en un periodo de tiempo X, en los cuales se abrirá o se cerrará dependiendo de los sentidos direccionales del sismo. Como había manifestado, esta ilustración nos permite observar la carga de servicio o la cual la placa, la junta de gran desplazamiento siempre va a funcionar, siempre va a trabajar en carga de servicio como tal. Aquí vemos cómo se abre la junta cuando llegue el máximo sismo considerado en sentido izquierda a derecha. Vemos cómo se abre los 650 milímetros que nos ofrece el aislador sísmico friccional, que son justamente 650 milímetros para el máximo sismo considerado. Vemos la placa de neopreno de 40 milímetros de espesor. Y aquí podemos observar el mismo máximo sismo considerado, salvo que viene de derecha a izquierda, o se cierra, ¿no? Sabemos las propiedades del sismo en una dirección de va y viene. En este caso vemos que se ha cerrado la junta y vemos cómo ha trabajado ya la junta completamente cerrado y únicamente existe la abertura de los 40 milímetros referentes al espaciamiento del neopreno como tal. Las juntas de gran desplazamiento propuestas para el puente sobre el río Upano pueden ser manufacturadas o fabricadas con un ancho de 1 metro. Aquí se puede ver la junta como tal, pero en segmentos o tramos de 1 metro. Esto nos facilita los procesos de construcción. También podría darse el caso de que tengamos que cambiar en un futuro un segmento y se lo hace muy fácil al instante de efectuar el cambio. Es por eso que hemos analizado y lo más conveniente es tener o fabricar módulos de 1 metro de ancho como tal. Vemos aquí una vista superior de la junta. Muy bien, ahora vamos a proceder a validar la junta. ¿Cómo hacemos esta validación? Hemos optado por hacer un análisis en elementos finitos de las placas de la junta. Para ello vamos a medir las deformaciones, los esfuerzos y por ende los factores de seguridad, tanto para las condiciones de servicio, para los desplazamientos del sismo de diseño, como el caso crítico que es el máximo sismo considerado. Hemos adoptado 2 configuraciones de carga. La primera es el paso de la rueda del camión de diseño en el centro del módulo de 1 metro de junta, que se observa aquí, y una vista superior. Y el caso que es un tanto más crítico cuando la llanta del camión pasa por el límite o por el borde del módulo de 1 metro de la junta de gran desplazamiento. Las solicitaciones que utilizamos para poder efectuar estos análisis de esfuerzos por sobre las placas provienen de un análisis de combinaciones de cargas de la AESTO como tal. A la izquierda vemos el camión de diseño que nosotros hemos adoptado. En el centro vemos una ilustración de la llanta del camión de diseño que se va a adoptar para efectuar el análisis de esfuerzos. Y esta parte, estos rectángulos que nos indican, es la parte con la cual nosotros trabajamos para poder validar y someter estas placas a los esfuerzos respectivos. Como podemos ver, este 1.75 lo adoptamos de la combinación de carga de AASHTO, es para carga de servicio. Para la carga viva, vemos que es el 726, que es la carga unitaria de la llanta del camión HS2044. Aquí vemos un factor de incremento de 1.25, que es el camión de diseño del MOB. Y finalmente multiplicamos por un factor de mayoración de 1.33, que es el considerado de impacto por los efectos dinámicos del paso del camión por sobre la estructura. Para el evento extremo, es decir, cuando se incluye el máximo sismo o el de diseño considerado, adoptamos parte de la combinación de carga de AASHTO y vemos aquí que disminuye este factor de 1.75 a 0.50 y el resto de factores se mantiene igual que lo de servicio. Esta disminución del factor 1.75 a 0.50 es un factor de probabilidad. ¿Qué nos indica aquello?
la probabilidad de que tengamos un sismo de diseño y a la vez estemos considerando el paso del camión por sobre la junta de gran desplazamiento es del 50%. Es un factor probabilístico que lo que hace es disminuir las solicitaciones bajo el criterio bajo un criterio probabilístico al instante de ese suceso. Muy bien. Una vez que nosotros hemos realizado o efectuado el análisis de resultados en software de elementos finitos, procedemos a ver el análisis de los resultados. En este caso vamos a observar qué es lo que pasa cuando el camión ha pasado justamente por el centro del módulo de 1 metro de junta de gran desplazamiento. Vemos que tenemos un desplazamiento una deformación máxima de 0.38 milímetros. Cuando la rueda del camión pasa por el borde del módulo de la junta, vemos que tenemos una deformación de 0.51 milímetros. ¿Qué pasa con los esfuerzos? En los esfuerzos podemos observar que tenemos 104 megapascales. Vemos que se da justamente en la parte central de la zona de la junta, cuando el camión ha incursionado por la zona media del segmento de junta. ¿Qué pasa cuando el camión ha pasado por el borde de la junta? Obtenemos unos esfuerzos de 144 megapascales. Como referencia, sabemos que el acero constitutivo de esta junta de gran desplazamiento nos ofrece un esfuerzo de fluencia de 350 megapascales. Como podemos observar, tenemos una suficiente holgura en lo que respecta a esfuerzos, ¿no? Y eso se ve manifestado específicamente en los factores de seguridad. Vemos que para el caso en el que la llanta o la rueda del camión ha pasado por la parte media de la zona de junta, para el caso de carga de servicio, vemos que tenemos un factor de seguridad 3.32 y cuando el camión ha pasado por el borde o límite externo de la junta, vemos que tenemos un factor de seguridad de 2.4. Pasemos ahora al análisis de resultados cuando la junta ha sido sometida al sismo de diseño. Vemos aquí específicamente el sentido de sismo y claro, como podemos observar en esta imagen nos denota las condiciones de servicio con las cuales trabaja la junta. Vemos que tenemos una abertura de 650 milímetros, pero cuando viene el sismo de diseño, se abre o se expande a los 30 centímetros que habíamos calculado de nuestro software, de nuestro diseño a través de software de diseño, y vemos que pasamos a 950 milímetros. De acuerdo a la histéresis del aislador propuesto para este puente, vemos que tenemos 358 milímetros. ¿Qué pasó cuando la rueda del camión pasó justo por la mitad del módulo de la junta? Vemos que tenemos unas deformaciones de 0.46 milímetros justamente en el centro del módulo. Cuando la rueda del camión ha pasado por el borde de la junta, tenemos unas deformaciones de 0.74 milímetros. ¿Qué pasó con los esfuerzos? En referencia a los esfuerzos, podemos observar que tenemos 58 megapascales cuando la rueda pasa por sobre la placa de 30 milímetros de espesor. Y cuando el camión ha pasado por el borde de este módulo de plancha de la junta de gran desplazamiento, vemos que tenemos unos 97 megapascales de esfuerzo como tal. Los factores de seguridad obtenidos son 5.89 y 3.57 obtenidos. Es decir, son valores bastante generosos en lo que respecta a los factores de seguridad. Finalmente, vamos a observar qué es lo que pasa con los esfuerzos, con las deformaciones y los factores de seguridad cuando la junta se vea sometida al camión de diseño en un máximo sismo considerado. Vemos que la junta ha pasado de 650 a abrirse 1300, es decir, este es el evento crítico cuando nosotros tengamos el máximo sismo considerado, de acuerdo también a la histéresis del aislador.
En referencia a las deformaciones, vemos que aquí tenemos una deformación de 1.13 milímetros en la plancha medular de 30 milímetros de espesor. Mientras aquí podemos observar 1.80 milímetros de deformación para el caso en que la rueda pasa por el límite de la placa medular de 30 milímetros de la junta de gran desplazamiento. ¿Qué pasa con los esfuerzos? Aquí podemos observar los esfuerzos en 71 megapascales cuando la rueda del camión pasa por la mitad y se incrementa a 125 megapascales cuando la rueda del camión pasa por el borde de la plancha medular de 30 milímetros de espesor. Finalmente, veamos los factores de seguridad. Tenemos 4.86 para el caso del paso de la rueda por la mitad de la zona de junta. Y finalmente 2.76 para cuando la rueda del camión pasa por el lado, por el borde de la junta, de la placa medular de 30 milímetros de la junta de gran desplazamiento del puente Upán. En resumen, podemos observar aquí las diferentes condiciones tanto de servicio, el sismo de diseño y el máximo sismo considerado para cuando la rueda del camión pasa por el centro del módulo de junta. Y lo propio cuando tenemos el camión cuando pasa por el borde de la junta. Aquí podemos observar algo importante. Vemos que definitivamente el caso crítico es cuando la rueda del camión pasa por el borde de la junta como tal. Vemos que se obtienen deformaciones de esfuerzos más altos, obviamente, y lo que implica factores de seguridad menores a los que se observan en la parte superior, que es cuando la rueda del camión pasa por el centro de la junta. ¿Qué pasa cuando la junta de gran desplazamiento es solicitada en sentido transversal o sentido ortogonal al sentido longitudinal del puente? Bueno, simple y llanamente se desplaza bajo los mismos criterios. Aquí podemos ver que se ha desplazado 65 centímetros del máximo sismo considerado. Aquí vemos el aislador sometido al máximo sismo considerado y bueno, se ha desplazado en forma transversal. Con esto podemos decir que tanto que la junta de gran desplazamiento que se está analizando funciona tanto en sentido longitudinal como en sentido transversal y brinda su performance adecuado para el comportamiento estructural de esta estructura. Bueno, como conclusiones podemos decir que la junta de gran desplazamiento para puentes es adecuada para cuando nosotros tenemos puentes friccionales de triple péndulo y está netamente constituida por elementos metálicos o de acero estructural y está diseñada para desplazarse paralela y transversalmente al eje longitudinal del puente en función de los desplazamientos originados por el sismo de diseño y el máximo considerado. Al ser fabricada con acero A588 permite aminorar los efectos corrosivos del medio ambiente. No requiere de un mantenimiento exhaustivo y continuo. La junta de acero no posee materiales que envejecen con el tiempo y por ende no disminuye su eficiencia, manteniendo siempre su performance adecuado hacia la estructura. Y actualmente esta junta se encuentra en proceso de patente. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado esta pequeña conferencia. Bueno, muchas gracias, Cristian, por la conferencia. Realmente felicitaciones de mi parte y de la misma forma por parte del público en general que expresa sus mensajes de felicitaciones, excelente conferencia. Empezamos por las preguntas de los participantes. Dice, excelente conferencia, felicidades. Quisiera saber la opinión del expositor sobre la filosofía calculada usada en la que se determinan aceleraciones para controles por desplazamientos. ¿Podría existir variaciones en el resultado del diseño final si se usaran filosofías de diseño basadas en desplazamientos? Bueno, es notorio que los desplazamientos, hacer análisis en los que involucren desplazamientos es algo más real que cuando se trabaja con fuerzas, ¿no es cierto? Porque los desplazamientos nos permiten visualizar de una forma más adecuada y más al detalle de lo que conlleva un posible diseño más apegado a la realidad que con lo que se hace basado en fuerzas, ¿no es cierto? Cuando nosotros analizamos con fuerzas tenemos ciertos criterios o ciertas incertidumbres que no solventamos del todo, ¿no?
Sí es adecuado manejar un criterio de diseño basado en desplazamientos. Creo que es algo oportuno que se lo debe hacer y de hecho se lo hace, ¿no? Es muy adecuado y creo que es importante la adopción de estos criterios también en el campo, en el campo aislado que se lo tiene que hacer, ¿no? Pero sí es preponderante mantener estos criterios basados en fuerzas al instante de tener aisladores sísmicos friccionales, ¿no? Que siempre se basan en criterios basados en fuerzas, ¿no? Y que son dependientes también de los desplazamientos, ¿no? O sea, cuando manejamos aisladores sísmicos friccionales, de entrada siempre tenemos que tener en cuenta que son desplazamientos, ¿no? Pero siempre está detrás los criterios de la fuerza, como por ejemplo la fuerza restitutiva, que es muy importante para poder ser adoptada para mantener el performance más adecuado del aislador en la estructura como tal, ¿no? Perfecto, muy amable por la respuesta, Cristian. Tenemos una segunda pregunta que nos dice, buenas noches, felicitaciones, excelente presentación. ¿Cuál sería el plan de contingencia para reparar el aislador sísmico luego de un sismo severo? Bueno, aquí sí es importante tener en cuenta el grado de daño que se tenga. Yo había manifestado que en casos, en la mayoría de casos, por no decirlos en todos, hay que evitar la incursión del aislador sísmico por sobre el anillo de restricción, ¿no? Este anillo de restricción es un anillo patentado por la empresa EPS. Este anillo lo que logra es mm, evitar que el aislador interno se salga, ¿no? De su superficie de deslizamiento. ¿Qué puede pasar? Que por cuestiones no consideradas, no sé, se me ocurre tal vez un proceso de licuefacción del suelo, interactuó demasiado con la subestructura y eso provocó que el anillo eh, haya sufrido un daño y se haya roto, de ser el caso, ¿no? Para reparar ya es muy complicado. Yo pretendería más bien hacer el cambio de aislador. O sea, no me atrevería a soldarlo, no me atrevería a tratar de repararlo, sino más bien reemplazarlo. Porque hay que acordarse que este aislador es una parte muy esencial y muy importante, si no es el alma de la estructura aislada como tal. Si falla el aislador, falla el conjunto como tal. Un aislador sísmico son patines. Yo le pongo a mi estructura sobre patines y de ahí la inestabilidad que pueda darse. Entonces no me puedo dar el lujo de yo tener un aislador reparado introduciéndole efectos, no sé, soldadura, etcétera, etcétera, sino más bien yo cuido mi estructura y prefiero hacer un cambio. Ya, muy amable, Cristian, por la respuesta. Hay algunas preguntas, realmente voy a tomar solo una de ellas. Eh, bueno, hay algunas preguntas referentes sobre el mantenimiento que acabas de comentarnos tu opinión. Y hay una pregunta acá sobre, dice, saludos, excelente exposición. ¿Se realizó un análisis tiempo-historia dinámico para la comprobación de desplazamientos y por ende verificar el comportamiento y el desempeño de la estructura? Sí, de hecho, hicimos el análisis tiempo-historia con la inclusión de 7 registros sísmicos de acuerdo a lo que establece ACE7. Obtuvimos desplazamientos de alrededor de 47 centímetros, no recuerdo exacto, pero hicimos un análisis tiempo-historia como lo debemos hacer, ¿no? Es importante aclarar que dentro de los parámetros de diseño de los aisladores, se destacan tres, ¿no? El primero, que es un monomodal, por decirlo así, que es un elemento, un análisis rápido, que no es más que el efecto de tener una columna y una masa puntual arriba, que lo que hace es tener un modelo de un grado de libertad, que es un elemento adecuado para poder hacer el análisis y aceptado por las normas de diseño de aisladores de estructuras aisladas. El segundo se basa en un análisis multimodal que refiere al análisis de la estructura aislada. Y el tercero es el análisis tiempo-historia, con 7 registros sísmicos adoptados de acuerdo a la normativa AC7. Sí, se lo hizo y como digo, tuvimos
unos desplazamientos que bordeaban los 47 centímetros, con lo cual queda dentro de los rangos establecidos de diseño para el máximo sismo considerado, ¿no? Perfecto. Muy amable, Cristian, por todas las respuestas, por tu tiempo realmente a esta presentación. De mi parte, felicitaciones por el trabajo realizado. Voy a compartir mi pantalla. Un momento. Quiero entregar un certificado de reconocimiento al ingeniero Cristian Garzón, máster en ciencias, en agradecimiento a la difusión de su conocimiento y su valiosa participación como expositor en este ciclo de conferencias con el tema Juntas de Gran Desplazamiento para Puentes con Aisladores Sísmicos Friccionales, firma Dr. Roberto Aguiar, organizador. Cristian, una vez más, felicidades. En realidad, un trabajo, una gran experiencia que nos has compartido el día de hoy acá. Te auguramos el mayor de los éxitos en tu carrera profesional como en tu vida personal. Y tal vez algún comentario final de tu parte. No, muchísimas gracias, estimado Brian, doctor Aguiar, gracias nuevamente por haberme invitado a este ciclo de conferencias. Esperaría que se sigan manteniendo estas conferencias semanales porque hacen que podamos aprender un poquito del campo, a los profesionales que estamos dentro del campo de la ingeniería estructural. Para mí eso fue un placer poder brindar un poquito del conocimiento que se ha estado desarrollando y bueno, espero que toda la audiencia haya quedado, haya podido aprender un poquito de lo que se ha podido trabajar en este campo como tal. Muchas gracias a todos, muy amable. Gracias a ti, Cristian, realmente por todo esto, muy didáctica la presentación, unas muy buenas ilustraciones como siempre y seguramente van a seguir saliendo proyectos de gran nivel en los cuales vas a participar y vamos a tener este espacio también para que cuando lo necesites compartir con nosotros, es bienvenido. No me queda más que desearte el mayor de los éxitos y agradecer también a todos los ponentes, porque gracias a ustedes son que mantenemos este sitio, mantenemos las conferencias, grabamos los videos y los compartimos en nuestro blog con el resto del público interesado. Gracias también a todos los asistentes y reiteramos nuestra invitación todos los lunes a las 19 horas. Que tengan una muy buena noche, hasta un próximo lunes. Pasen muy bien. Hasta luego. Muchísimas gracias, hasta luego.